nos sentimos muy honrados de las personas que tenemos en este panel, así que si me acompañan pasando uno por uno, vamos a empezar con Rubén, director of Latin America de Amazon de Política Pública. Lo agarré un poquito distraído, ahí sí, le damos la bienvenida. Luego pasamos con Manuel Montes, ahorita que le pasen su micrófono. Presidente del Consejo de la Asociación Nacional Mexicana de Empresas, Courier Head of Compliance and Government Affairs de DHL, así que trae muchísima experiencia. Y pasamos con Victoria, directora de Política Pública y Alianzas de AMBO. Ahorita se van a presentar directamente ellos. Donde guste sentarte, Victoria, no tiene que ser debajo de la fotito. También tenemos a Leira Orozco, Government Relations, director de Mercado Libre, adelante. Y también tenemos a María José, parte de la Secretaría de Economía, bienvenida. No sale su foto, pero aquí tenemos su presencia. Así que les cedo la palabra, Victoria, y aquí les dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su interés en participar en este panel. Tenemos panelistas de lujo realmente y estamos muy emocionados de poder tener este espacio dedicado a la política pública y el rol que tiene la política pública para el fomento del comercio electrónico en México. Venimos teniendo años de muchísimo crecimiento del comercio electrónico y todavía mucho más por crecer, y creemos que la política pública y cómo el gobierno en general aborde estos temas de política pública es clave para permitir que siga creciendo el comercio electrónico en este país. Nos acompañan panelistas, como dijimos, de lujo, representantes. Rubén, muchas gracias por acompañarnos, de Amazon, Senior VP de Política Pública para Latinoamérica. Manuel, Senior VP de DHL Express y presidente de ANMEC, la Asociación Mexicana de Empresas de Courier. A Leira Orozco Reyes, que es directora de Política Pública para Mercado Libre México, y muchas gracias a la Secretaría de Economía, a través de María José Labrandero, también por participar de este panel. Sin más introducción, y gracias especialmente a la Secretaría de Economía por todo su apoyo a lo largo de estos años para facilitar el crecimiento del comercio electrónico en México. Voy a empezar contigo, María José. En general, la Secretaría de Economía en este país está muy involucrada con un tema muy sensible y muy cercano a ellos, que es la digitalización de MIPYMES, que es un tema en común, un interés en común, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, María José, voy a empezar contigo y cuéntanos en general el foco que tiene Secretaría de Economía. ¿Cuál consideran que es la importancia de la digitalización de las pymes para la economía en México y los esfuerzos que ustedes vienen llevando desde el sector gubernamental junto con el sector privado para lograr esta digitalización de MIPYMES? Te escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, y la verdad es que un placer estar aquí y agradecer la invitación a la AMBO, pero también siempre considerar la presencia de la Secretaría de Economía. Y parece a veces que el sector público y el sector privado estamos desvinculados, pero luego este es nuestro día a día, estar en contacto, llamarnos, saber qué podemos hacer en conjunto, y un poco por ahí va mi respuesta. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% de las empresas en México. Entonces sabemos que no hay crecimiento en México si no crecen las MIPYMES. Para nosotros, y como lo definimos en la Secretaría de Economía, son el motor justo de la economía, son este engrane que permite que todo lo demás se acomode, que todo lo demás se pueda desarrollar y que se fortalezcan las cadenas de proveeduría. Entonces, bueno, sabemos que el comercio electrónico es esa clave para que también las MIPYMES crezcan, para que el empleo crezca y para que la economía se fortalezca. Pero bueno, dicho esto, ¿qué tenemos que hacer y qué podemos hacer en conjunto? Y desde que llegó la secretaria Buenrostro a la Secretaría de Economía, desde el lado de las MIPYMES, nos encargamos de articular y coordinar toda la política que existe y todos los esfuerzos, porque sabemos que de esfuerzos aislados, resultados aislados. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo principal fue crear la política de impulso a MIPYMES. Esta política se basa en 4 ejes de trabajo y en 2 objetivos principales. Los 4 ejes de trabajo son inclusión institucional, que es acercar a las MIPYMES todo el tema de trámites. Muchas veces hablamos de formalidad, de informalidad, pero realmente lo que necesitan las pequeñas empresas es conocer qué tienen que hacer, perderle el miedo a las instituciones y que las instituciones estemos cerca. Un poco lo traducimos en nuestro programa que se llama Mano a Mano con las MIPYMES, y el chiste es llevarle eso. El segundo es la inclusión digital. Una vez que tenemos
pymes un poco más maduras, lo que necesitamos es la inclusión digital. Ya no tenemos que pensar en el plan de negocios, sino ahora en el plan de negocios digital. Ya tenemos que pensar a las MIPYMES que tienen que estar tanto en el mercado local como en el mercado del e-commerce, ¿no? En el comercio electrónico. Entonces, la inclusión digital es sumamente importante y a veces perdemos de vista que lleva dos ejes. No solo es lograr que formen parte de los marketplaces, que tengan una tienda electrónica, también tenemos que pensar en términos de la productividad. Y justo por eso hablaba del plan de negocios digital. Toda la parte electrónica, la parte virtual, tiene que estar también en sus procesos productivos. Las hace más eficientes administrativamente y hace más fácil de controlar a la MIPYME. Y el tercer eje es la inclusión financiera. Y muchas veces ustedes, lo primero que le preguntan a una MIPYME, ¿qué necesita? Te vas a decir dinero. Pero si la MIPYME no está incluida institucionalmente ni digitalmente, ese dinero se puede perder, ese dinero va a estar mal usado o podemos lograr que la MIPYME no crezca lo suficiente. Entonces, ¿qué hacemos desde la Secretaría en este tercer eje? Es hacerlas sujetos de crédito. Entonces, ya llegamos a un momento en el que la MIPYME es sujeta de crédito. Y el cuarto, ahora sí, es la inclusión comercial. Es lograr que las MIPYMES formen parte de las cadenas globales de valor. Y en los dos objetivos que tiene esta política que les platicaba, el primero es justo lograr que las MIPYMES se vinculen a cadenas de proveeduría. Por eso necesitamos MIPYMES mucho más eficientes. Y ahí es donde entra la parte digital. Y el segundo, y muy alineada a las políticas del Gobierno de México, es lograr que más MIPYMES del sureste y lideradas por mujeres puedan crecer y tengan un papel importante en la economía. Y ahora sí, ya que construimos esta política, lo que nos toca hacer es coordinar y articular los esfuerzos que todo el sector privado, el resto de las instituciones del sector público están haciendo. Cuando llegamos y le tocamos la puerta al sector público, teníamos más de 21 instituciones que tienen programas para MIPYMES. En los estados tenemos más de 120 programas para MIPYMES y el sector privado está haciendo esfuerzos enormes. Entonces, nuestro trabajo es que eso no se quede aislado, que esté todo coordinado y que logremos que los impulsos que hacen las asociaciones y los sectores privados empiece a hacer una diferencia en las MIPYMES. También estamos lanzando iniciativas propias. Acabamos el Servicio Postal Mexicano también lanzar una plataforma que se llama Correos Click, porque necesitamos llegar a todas esas empresas, como las empresas artesanales, como las empresas o los sembradores de Sembrando Vida puedan formar parte del comercio electrónico y es muy, muy importante. Entonces, bueno, para no comer más el tiempo, ahí la dejaría. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María José. Y sigo contigo, Rubén. Ahí creo que María José mencionó dos cosas muy importantes. Uno es que la mayoría de las unidades productivas en México son MIPYMES, pymes, y la otra es la colaboración entre el sector público y el sector privado. Entonces, cuéntanos si quiere, Rubén, experiencia de ustedes, cómo el comercio electrónico está apoyando a las MIPYMES y cuál es esta colaboración entre el sector privado y hacedores de política pública que permite que esto pueda ocurrir en México y en el resto de los países de Latinoamérica. Pues Victoria, primero que todo, muchas gracias por la invitación, a ti, a AMBO, por este gran evento que estamos participando en este momento, un momento muy importante de comercio electrónico en México, pero a nivel regional también. Para dar un poquito de contexto, Amazon nació hace casi 30 años en la casa de nuestro fundador Jeff Bezos con su perrito Rufus, mandando libros a nivel global a consumidores y desde este momento hemos crecido, es una empresa con más de 300 millones de clientes activos utilizando nuestros mercados para comprar bienes, escuchar música, ver videos. Y hemos crecido desde ese momento porque tenemos la misma misión desde ese momento cuando Jeff Bezos nació en la empresa, que es de ser la empresa más enfocado en nuestros clientes todos los días, de seguir innovando todos los días, de dar el mejor precio posible, la selección más grande posible, con los precios más bajos posible. Y hemos tomado esa realidad aquí en México también. Hace 9 años lanzábamos nuestro mercado local aquí en México, Amazon.com.mx, y todos los días estamos tratando de innovar para nuestros clientes, tantos vendedores como consumidores, para dar esa selección más grande posible. Tomamos una decisión hace 20 años de abrir el mercado, de no solo vender los libros de Amazon, sino de asegurar que todas las empresas en el mundo pueden utilizar nuestro mercado de vender sus bienes también. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en México también. Hoy en día, después de 9 años y una inversión de más de 52 mil millones de pesos en el país, hoy en día tenemos 18,000 empresas mexicanas que utilizan nuestros mercados de vender sus bienes. 99% de esas empresas son pymes,
2.500 de esas empresas son productores artesanales, empresas una señora en Oaxaca que quiere subir su alebrijes y vender su producto, pero 20% de esas empresas no solo vender aquí en México, y es un punto muy importante, no solo empiezan a vender su alebrije aquí en la Ciudad de México, sino yo puedo comprar ese producto en Washington, D.C., porque nosotros estamos trabajando muy de cerca con empresas como DHL, pero también con el gobierno federal, también a nivel estatal y local, para dar esa capacitación a empresas para que ellos puedan ver cómo es posible de empezar a vender no solo sus productos en un aeropuerto, pero también empezar a vender, a formalizar y vender sus productos en nuestras bodegas. Hemos invertido más de $30 mil millones de capacitar empresas a nivel global, darle logística que ellos necesitan para acercar a sus clientes, la 99% de los clientes que no viven en su propio país, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo todos los días, es seguir innovando para esos consumidores y esos vendedores. Tenemos programas aquí en México como Lograrlo, que es un acelerador que hemos lanzado para acompañar y empujar empresas de mujeres para que ellos puedan empezar a vender sus productos. Pero sabemos que no podemos hacer esto solo. Por eso tenemos colaboraciones con el gobierno federal, directamente con la Secretaría de Economía, pero también con otros secretarios a nivel federal y también a nivel estatal, porque sabemos al final del día son los estados y las ciudades que están lo más cerca de las empresas. Tenemos que trabajar con los SEDECOs a nivel estatal para dar esas herramientas que las empresas necesitan para que ellos puedan empezar a vender sus productos de nuevo a través de nuestros mercados. Muchas gracias, Rubén. Y qué importante es esta colaboración, o sea, un marco jurídico muy favorable a que toda la economía de plataformas pueda llegar estos beneficios a las pymes, ¿no? Así que muchas gracias y son impresionantes también las cifras que nos comentas de la inversión. Aleira, también gracias por acompañarnos. Me gustaría también escuchar desde el punto de vista de ustedes, ya hemos visto los beneficios que tiene, digamos, los canales, como por ejemplo las plataformas para permitirle a la pyme digitalizarse, y Rubén nos hablaba incluso alcanzar mercados internacionales. Si quieres compartir también la experiencia de ustedes de apoyo a las pymes y también desde el punto de vista de la inclusión financiera. De hecho, más temprano en este mismo espacio estaba Pedro Rivas de Mercado Pago. Entonces, lo que nos quieras compartir sobre el impacto que tiene el comercio electrónico en términos de los beneficios, tanto para el consumidor como para el segmento pyme del que estamos hablando, y si quieres también mencionar algo de inclusión financiera. Gracias. Ahora sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Victoria. Muchísimas gracias a AMBO. Y bueno, felicidades por estos primeros 10 años. Sin duda son el referente de la industria del comercio electrónico y bueno, de mucho valor siempre los datos que a través de AMBO se generan y por supuesto el impulso que se le da al comercio electrónico a nivel nacional. Y bueno, justamente contarte que desde Mercado Libre, si algunos no lo saben, nosotros contamos con un ecosistema muy robusto pensado justamente en potencializar el comercio electrónico. Hace 25 años, cuando nace Mercado Libre, nace de una manera diferente, ¿no? Donde quizá el comercio electrónico todavía en la región no había detonado y digamos que nos dimos a la tarea de crecerlo pensando en las dos variables que son fundamentales para el comercio electrónico. Por un lado, impulsando las soluciones logísticas y por el otro lado, el mundo de pagos. ¿Por qué el mundo de pagos es tan relevante? Porque estamos en una región donde la bancarización no es, digamos, el fuerte no es el fuerte de la región y mucho menos de nuestra población. Entonces, esto genera que muchas personas se quedaran fuera o muchos negocios se queden fuera justamente del poder incursionar en el comercio electrónico. A lo largo de estos 25 años nos dimos a la tarea de desarrollar otro ecosistema de pagos bastante relevante que es Mercado Pago y gracias a Mercado Pago hemos logrado impactar a muchísimas pymes. Hoy básicamente en Mercado Libre tenemos alrededor de 1 millón de pymes que se benefician del ecosistema completo, no nada más de la parte de Mercado Libre, sino también de Mercado Pago y las soluciones con las que contamos desde la terminal punto de venta, poder tener una billetera digital o una cuenta digital y digamos todos los beneficios que pudiera tener en un banco sin hablar de bancarización. Entonces, hoy hablamos de inclusión financiera porque lo que estamos haciendo es justamente impactar a 1 millón de pymes a través de distintos servicios financieros. La experiencia que hemos tenido y particularmente lo vimos mucho más marcado en la pandemia es
había muchas limitantes en cuanto a la digitalización, pero no nada más era ese el principal componente, sino también el miedo a la parte de abrir una cuenta digital o abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ahí empezamos nosotros a trabajar justamente con muchas de estas pymes, a ofrecerles las herramientas con las que contamos de Mercado Pago y sobre todo decirles los beneficios que estas tienen, ¿no? Que las herramientas, por ejemplo, de hoy, que empiezas a recibir pagos con tarjeta de crédito, débito, aproximadamente lo que logramos medir es que un negocio puede crecer su ticket de compra hasta en 30%. Y bueno, eso viene acompañado, si a la par vende en línea, pues obviamente estamos viendo un mayor nivel de penetración a nivel nacional, en nuestro caso que nos enfocamos justamente en activar economía local. Por otro lado, otro de los servicios financieros que vemos que ha tenido muchísimo auge es el crédito. Muchas de estas pymes o MIPYMES, previo a pertenecer al ecosistema de Mercado Libre, no tenían acceso al crédito y hoy tenemos más o menos 500,000 líneas de… Perdóname, no es cierto, estoy dándote un dato erróneo. Pero no, sí tenemos un montón de líneas de crédito, más o menos estamos en 1,000,000 de créditos otorgados, perdón, se me fue el número, más de 1,000,000 de créditos otorgados, justo para estos pequeños negocios o medianos negocios, que previo a eso no tenían ni siquiera, pues vaya, ya tú hablar de la cuenta, o sea, no contaban con un historial crediticio o no cuentan con un perfilamiento, ¿no? Y creo que esta parte también es fundamental para detonar el comercio electrónico, el incluir a muchos de estos negocios a que tengan acceso a servicios como un crédito. Y lo vimos también en esa necesidad de que tuvieran, por ejemplo, posibilidad de surtir sus negocios, ¿no? Que muchas veces una de las principales limitantes es no contar con el stock. Entonces te diría, para nosotros la experiencia a lo largo de estos 25 años ha sido muy enriquecedora, pero sobre todo poniendo en foco en desarrollar productos que nos permitan crecer el comercio electrónico, pero democratizarlo principalmente, llevarlo, digamos, a MIPYMES, pymes, emprendedores, etcétera. Gracias. Gracias. Y también impresionantes los números. Finalmente, contigo, Manuel, cada vez que te he escuchado hablar, dices tú, bueno, una vez que estos señores terminan de vender, ahí entramos nosotros a entregar lo que ellos han vendido, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes un rol fundamental y tú especialmente que representas a las empresas de courier en México. Y también conocemos que tienen un foco muy importante en apoyar a las MIPYMES a esto que nos decía María José, tanto la inclusión digital como la inclusión comercial. Entonces, cuéntanos, si quieres, cómo fomentan ustedes para este mismo segmento que era tan importante como foco del interés tanto del sector gubernamental como privado, y cómo apoyan a las MIPYMES desde la logística. Me sumo primero que nada a la felicitación de mis compañeros. Victoria, felicidades a ambos por este súper evento y felicidades a ti, gran evento. Claro, a ver, los que hacemos mensajería y paquetería, los que hacemos logística, sí nos sentimos parte del comercio electrónico. Ustedes están vendiendo y en el momento que ustedes acaban de vender, los paquetes alguien los necesita entregar. Esa última milla para nosotros es importantísima y entendemos que si el 78% del empleo que se produce en México son MIPYMES y el más del 40% del PIB viene de MIPYMES, enfocarse en ese sector es importantísimo. Es importantísimo porque al final tienen que utilizar las plataformas que tienen los colegas y alguien tiene que entregar sus productos. Y nosotros operamos en 220 países y territorios como DHL. Operar en 220 países y territorios te hace crear toda una estrategia a nivel mundial para apoyar a las MIPYMES. Nosotros, el pilar central de la estrategia 2030 es la digitalización. Y la pregunta por qué la digitalización es en una empresa que físicamente tiene que entregar los paquetes del punto A al punto B es porque el comercio electrónico llegó para quedarse, es una realidad, va a seguir creciendo. Las cifras de ambos te lo dicen, crecer a más de 20% año contra año, tener el nivel de ventas que se está teniendo en México, te dice que debes enfocarte ahí. Y entonces nosotros, como DHL, tenemos un programa en primer lugar para que, como dijo María José, la Secretaría de Economía, las MIPYMES le pierdan ese miedo a exportar,
a meterse al comercio electrónico y hicimos un programa que da capacitación a las pymes. Y da capacitación no solamente en cómo pueden vender, para qué pueden vender, sino cómo se hace un despacho aduanal o cuál es la manera más conveniente para que tú puedas inyectar en la red de una empresa de mensajería y paquetería, en la de DHL, puedas inyectar tus productos y con todo ello fomentar el comercio electrónico, que es importantísimo para el país. Y viendo las cifras que tiene el comercio electrónico o que nos enseña la AMBO, de que ha crecido 10 veces en los últimos 8 años, que 528 mil millones de pesos se mueven cada año en el comercio electrónico, pues uno se pregunta, oye, ¿es conveniente una política pública si todo va tan bien sin la participación? La respuesta es sí. Y la respuesta nos la dio María José cuando dice, oye, sí hay que meternos en la política pública para hacer bien las cosas, pero si quieres cuando hablemos de política pública, en la siguiente pregunta te la contesto, ¿qué creo yo que es lo que conviene? Gracias. Gracias, Manuel. Y bueno, ya es la siguiente pregunta ahora mismo, porque la siguiente pregunta justamente tiene que ver con cómo aprovechar esta oportunidad inmensa que se abre en México, tanto para el sector el que hemos estado hablando, como justo para que los consumidores reciban el beneficio del comercio electrónico, haya inclusión digital de MIPYMES, etcétera. Entonces, si quieren, vamos en el mismo orden y la pregunta es, ¿qué rol juega la política pública? Y si ustedes, cada uno puede señalar los agentes del sector privado, una oportunidad que aprovechar y un desafío que vencer en términos de política pública para que esto siga creciendo y realmente que podamos aprovechar los beneficios del comercio electrónico justo para la base. Entonces, María José, tú nos hablaste de inclusión institucional, inclusión digital, inclusión financiera e inclusión comercial. Entonces, ¿cómo ven ustedes el rol de Secretaría de Economía, hablando de la Secretaría de Economía del Estado Federal, en seguir promoviendo a la pyme y en general seguir promoviendo la digitalización de la economía en México? Muchísimas gracias. Sí, creo que lo adelanté un poco en la participación anterior, pero la política pública hoy es esta labor de coordinación. Es justo lograr que la capacitación de DHL llegue a las MIPYMES y nos corresponde también a Secretaría de Economía que ahí esté. Es lograr que junto con Mercado Libre y con Mercado Pago logremos la inclusión financiera también de las MIPYMES y logremos que formen parte de los marketplaces. Es seguir trabajando con Amazon para que las MIPYMES se animen a exportar y aprovechen todas las capacitaciones que Amazon da para que no solo vendan en amazon.com.mx, sino también en amazon.com. Ahí es donde juega un rol muy importante la Secretaría de Economía y es donde estamos articulando para lograr que la MIPYME entienda todo el proceso, reciba las capacitaciones, rompa las barreras y logre ser ese agente de cambio que necesitamos que la economía mexicana o que las MIPYMES crezcan a los niveles que también están creciendo las empresas grandes. Y justo como lo han mencionado, la AMBO da cifras impresionantes del crecimiento del comercio electrónico, pero no lo vemos en la misma medida reflejado en las MIPYMES. Más o menos las MIPYMES sí están creciendo cuando logran entrar al comercio electrónico en un 10%. Nos falta lograr que den ese crecimiento que vemos en el número de consumidores, en el número de vendedores. Y también la política pública juega un rol importante en visibilizar a las MIPYMES. Para nosotros es muy importante poner la narrativa y que hoy todo el mundo hable que en México el 99% de las empresas son MIPYMES y el 95% son micro. Desde empezar a hablar de MIPYMES, desde empezar a hablar de las micro, creo que ahí también está una de las barreras importantes que tenemos que romper y muchas veces nos pasa cuando hablamos con contrapartes de otros países, sobre todo en el marco del TME con Estados Unidos y Canadá, son las pymes. Pero no, en los tres países las micros son lo más relevante, son esas empresas de 0 a 10 empleados que necesitamos que dan el brinco en madurez. Entonces, bueno, ahí es donde creo que la política pública todavía juega un rol muy importante. Excelente, gracias. Si quieren, Rubén, una oportunidad que aprovechar y un obstáculo, una dificultad que vencer, y cómo se imaginan esta colaboración en la política pública para México en los siguientes años. Creo que una gran oportunidad que tenemos es, ya tenemos una colaboración a nivel federal.
pero yo creo que hay más estados que tienen esas oportunidades de incrementar la capacidad que ellos tienen internamente de trabajar junto con empresas como nuestras, de acercarles pymes que existen. Tenemos un ejemplo al nivel federal con una comunidad artesanal que se llama Hasta la Raíz, que lo hicimos junto con la Secretaría de Economía para primero habilitar esas comunidades artesanales de subir sus productos en amazon.com.mx. Tenemos un mercado que se llama Hecho de Mano, donde sus productos ya existen. Pero de ahí, junto con Economías, tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos para subir sus productos a nivel internacional, para que ellos empezaran a exportar sus productos. Pero eso es solo a nivel federal. ¿Cómo encontramos más productores artesanales en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca? Esos productos que yo como consumidor en los Estados Unidos o consumidores en Inglaterra, Japón, quieren comprar, pero no tienen la capacidad de ir a Oaxaca. No tienes esas oportunidades de ir al aeropuerto en Chiapas, sino tienes que buscar en lugares como Amazon.com, en productos hechos de mano, handmade, para comprar esos productos, pero necesitamos también el apoyo a nivel estatal, ¿sí? De dar más entrenamiento junto con ellos, porque ellos conocen qué parte de Guerrero donde tenemos que acercar. Y donde los obstáculos, yo creo que mis colegas hablaron sobre dos de los principales obstáculos, inclusión financiera y al final del día, cómo movemos un producto desde Oaxaca a la Ciudad de México. Más difícil cuando quieres mover ese producto artesanal desde Oaxaca a mi casa en Washington, D.C. El último punto, yo creo que es algo fundamental, es conectividad. Hay millones de personas aquí en México hoy en día que no tienen acceso a la fibra óptica, que viven en esos lugares en Guerrero que no tienes internet, no pueden subir el foto de su producto, no pueden abrir una cuenta en nuestros mercados o en otros mercados para vender sus bienes, no tienen acceso a la inclusión financiera porque si no tienen internet no pueden abrir una cuenta bancaria digitalmente. Tenemos que cerrar esa brecha. Nosotros tenemos una solución que nosotros en Amazon estamos lanzando, se llama Project Kuiper, Project Kuiper en español, que es el lanzamiento de más de 3.200 satélites, low orbit satellite que estamos lanzando. Ya tenemos 2 en operaciones, es decir, no es un sueño que tenemos para 2040, sino eso es algo que vamos a lanzar aquí en México en los próximos 2-3 años para cerrar esa brecha, para que cualquier persona en este país tenga esa oportunidad de abrir una cuenta en Amazon, comprar en la selección de más de 600 millones de productos o empezar a vender sus bienes para que también no pueden solo vender en su esquina, pero también aquí en la Ciudad de México y últimamente a nivel global. Wow, o sea, excelente, impresionante y sin duda sin conectividad no hay economía digital, por lo tanto es fundamental también que el sector privado se sume a los esfuerzos en llevar conectividad a las zonas, especialmente a las zonas donde aún no llega el internet, así que impresionante. Si quieres seguimos contigo, Aleira, una oportunidad que aprovechar y un obstáculo que necesitamos vencer todos en conjunto para que siga detonando el comercio electrónico. La parte sin duda del componente tanto de digitalización como de inclusión financiera debe de venir acompañado de una parte de capacitación. Hablábamos hace ratito de las capacitaciones, sobre todo en la parte de digitalización, ¿no? Y en la parte de toda lo que es básicamente también enseñarles a las pymes o a las MIPYMES a utilizar o cómo administrar sus negocios. Creo que esa parte de educación financiera también es fundamental y hemos visto que muchos de los esfuerzos, que inclusive tanto en la colaboración que hacemos sector público y privado, son fundamentales. Te pongo un ejemplo, ¿no? De los trabajos que tenemos en conjunto con tanto Secretaría de Economía, con Secretaría de Hacienda, muy enfocados en tanto digitalizar mujeres como en digitalizar artesanos. El componente fundamental es la parte de la educación, de la capacitación, de la digitalización. Partimos desde la base de donde hay que ayudarles a vencer esa barrera del miedo de poder digitalizarse, de poder digitalizar sus negocios. Y viene también el componente donde, si bien a lo mejor un artesano quiere vender sus artesanías, para vender en línea tenemos que enseñarle o por lo menos guiarlo a qué tiene que tener para venderle en línea. Por ejemplo, un stock bastante relevante, cómo poder hacer los envíos, cómo poder anunciar el producto, cosas tan simples que parecieran como el cómo poner la publicación. Parte de eso y la colaboración que hemos tenido desde Mercado Libre con sector público justamente ha sido esa, ¿no? El cómo damos estas capacitaciones tanto de
digitalización como educación financiera, y creo que han sido programas bastante exitosos en ese sentido. Hoy los 32 estados de la República tienen sus tiendas oficiales dentro de Mercado Libre promoviendo los productos. Si tienen oportunidad, visiten Mercado Libre y chequen nuestras tiendas oficiales del proyecto Viva México, donde los 32 estados ofrecen productos de sus estados de distintas índoles, desde productos artesanías hasta productos como mezcal, etcétera, ¿no? Donde ya hay más volumen, por así decirlo, y una demanda más grande. Pero la verdad es que ha sido un proyecto súper exitoso que te diría, hoy a la fecha más o menos ha traccionado en $20 millones este proyecto, pero digo, la verdad parece mucho, pero es todavía muy poco. Estamos hablando de que son pequeñas y medianas empresas que apenas están digitalizándose. Entonces tenemos que hacer mucha labor ahí todavía, pero creo que sin duda la clave del éxito ha sido también la participación público-privada, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos también el proyecto Artesanal MX con la Secretaría de Economía, que sin duda nos ha dado la pauta para poder llegar justamente a estos artesanos que previo a esto no estaban digitalizados. Entonces, creo que en ese sentido la colaboración es fundamental, donde nosotros tenemos herramientas de tecnología que podemos aportar, queremos aportarlas, y donde el sector público también busca justamente cómo ayudarles realmente a los artesanos, a los emprendedores, pymes y mipymes. Gracias, Aleira. Manuel, tu intervención final y ya vamos cerrando el... Gracias, Victoria. A ver, para nosotros las políticas públicas tienen por objeto, en primer lugar, hacer crecer una actividad económica. Eso es exactamente lo que nosotros estamos teniendo como perspectiva. Pero además, al mismo tiempo, deben de crear protección al consumidor. Y cuando me refiero al consumidor, me refiero al que compra y al que vende a través de comercio electrónico. Debe darle una garantía de servicio a las dos partes que están utilizando el comercio electrónico, y una política pública también debe promover la sana competencia o la competitividad entre todos los que participan ahí. Entonces, partiendo de esta perspectiva, cuando la volteas a lo que nosotros hacemos, y siento decirle a mis colegas de Amazon y Mercado Libre que nosotros hacemos la parte más bonita del comercio electrónico, porque es cuando ves la cara de la gente cuando recibe el envío que ustedes les vendieron, pero yo se los entrego. Es como cuando le digo a mi tía que compre el regalo, pero yo se lo entrego a mi hija. Entonces es mucho más bonito hacer esa parte del mercado, del comercio electrónico. Entonces, en esa parte de la entrega de la última milla, debería existir una política donde todos los que participan entregando, y hay mercado para todos, participen en igualdad de circunstancias. Y esto en beneficio de quien recibe como de quien manda. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado que con el crowd delivery existen muchas faltas de seguridad, no se entrega con los mismos estándares. Entonces, una política que pudiera funcionar, una política pública, es que todas las entregas de comercio electrónico se hicieran con los mismos estándares. ¿Para qué? Para asegurar al que compra y al que vende que su mercancía va a llegar bien, que no se la van a robar, y esto a su vez va a generar más empleo, va a seguir fomentando el comercio electrónico y va a apoyar a las MIPYMES, porque al final del día, en esta parte bonita que es la entrega, te la va a dar quien sea con el mismo nivel de profesionalismo. Excelente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero les agradecemos enormemente a todos los panelistas su participación, su interés, y especialmente tenemos un panel realmente muy senior aquí. Nada más como notas conclusivas, me parece que hay un acuerdo en la oportunidad de México, recién empieza, hay mucho todavía por hacer para seguir fomentando la digitalización de la economía. El comercio electrónico es una de las principales herramientas de esta digitalización. Y la colaboración es la palabra clave, la colaboración entre el sector privado y el sector público, justo para cerrar las brechas, principalmente lo que decían de capacitación, cerrar la brecha de talento digital, seguir generando inclusión digital, inclusión financiera, inclusión comercial de este segmento tan importante que es la MIPYME, y al fin del día que toda la economía se vea beneficiada
toda la cadena productiva, desde el consumidor hasta todos los agentes productivos, beneficiada de la digitalización que al mismo tiempo atrae formalización. Entonces, muchas gracias a todos por el interés de participar de este panel. Ojalá sea el primero de muchos que consigamos contando con la experiencia y la generosidad de todos ustedes para compartir digamos, todas las iniciativas que tienen de política pública. Y gracias a todos por escucharnos. Gracias.